Elena estaba frente a la puerta de su casa cuando vio al joven desconocido parado en su terraza, sosteniendo una fotografía amarillenta en sus manos temblorosas. A los 52 años, había construido una vida perfecta con su esposo Roberto y sus 2 hijos, Lucas y Marina, pero ninguno de ellos sabía el secreto que cargaba desde hacía 28 años, el bebé que abandonó en el hospital S.O. Lucas justo después del parto, dejando solo un pañal blanco y una nota garabateada, cuando aquel joven moreno, de ojos castaños idénticos a los suyos, dijo las palabras: «Mi nombre es Gabriel, yo soy su hijo». Elena sintió el piso desaparecer bajo sus pies y lloró como nunca había llorado en casi 3 décadas. Pero lo que sucedió después no fue el perdón inmediato que ella esperaba, sino un viaje de revelaciones devastadoras que harían que toda la familia cuestionara el significado de amor, abandono y redención. En aquel momento, mientras Gabriela guardaba una respuesta, Elena no sabía que su decisión de abrir aquella puerta cambiaría no solo el destino de su familia, sino que expondría una verdad que había escondido incluso de sí misma. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. Agarró la manija, sintiendo el metal frío contra la palma sudorosa de sus manos. «No puedes estar aquí», susurró, mirando rápidamente a los lados, verificando si algún vecino estaba viendo aquella escena. «Necesito estar», respondió Gabriel, y su voz cargaba una mezcla de determinación y dolor que hizo que algo dentro de Elena se rompiera en 1000 pedazos. 3 semanas antes de aquel encuentro devastador, Elena estaba en su rutina perfecta. Todas las mañanas, despertaba a las 6, preparaba el café para Roberto, que trabajaba como gerente de banco, y organizaba la casa que habían conquistado con tanto esfuerzo. La residencia en un barrio noble de la ciudad era el símbolo de todo lo que había construido: 3 habitaciones, jardín bien cuidado, 2 espacios en el garaje, todo impecable, todo controlado. «Mamá, ¿viste mi blusa azul?». Marina, su hija de 23 años, bajaba las escaleras apurada, ya tarde para el trabajo en la clínica veterinaria. «Está planchada y doblada encima de tu cama, querida», Elena respondió con una sonrisa, sirviendo el jugo de naranja natural que había exprimido minutos antes. Lucas, el hijo menor de 20 años, estaba en la sala con el celular, como siempre. Estudiaba ingeniería y tenía el hábito de quedarse hasta tarde jugando videojuegos, lo que irritaba profundamente a Roberto. «Este muchacho no sale de ese teléfono», refunfuñó Roberto, anudando la corbata frente al espejo del pasillo. «En mi época, con 20 años ya trabajaba y ayudaba en casa. Él está estudiando, amor». Elena defendió al hijo con la naturalidad de quien ya había repetido aquella frase 1000 veces. «Es diferente hoy en día». Roberto solo bufó y tomó su maletín ejecutivo. Antes de salir, besó la frente de Elena rápidamente. «No me esperes para el almuerzo. Tengo reunión con los directores hasta las 3. Cuando la puerta se cerró, Elena suspiró y comenzó a recoger las tazas de café. Marina ya había salido como un huracán, y Lucas continuaba en la sala, pegado a la pantalla. Era una rutina que se repetía desde hacía años, y Elena encontraba consuelo en esa previsibilidad. Cada día igual al anterior, cada movimiento planeado, nada de sorpresas, nada que pudiera sacudir la estructura perfecta que había construido ladrillo por ladrillo. Pero aquella tarde, cuando Elena estaba en el supermercado escogiendo tomates para la cena, algo inesperado sucedió. Escuchó una voz detrás de ella, una voz femenina que no escuchaba desde hacía al menos 15 años. Elena Martins. Se volteó lentamente, y su estómago se apretó cuando reconoció el rostro de la mujer frente a ella. Era Denise, su antigua colega de los tiempos en que trabajaba como dependiente en una tienda de ropa, antes de conocer a Roberto. Denise estaba más gorda, con cabello canoso mal teñido de rubio,
y ropa simple que delataba que la vida no había sido generosa con ella. Denise, Elena forzó una sonrisa, agarrando el asa del bolso con más fuerza. Dios mío, ¿cuánto tiempo? Estás hermosa. Te casaste bien, por lo visto. Denise miró a Elena de arriba a abajo, notando la ropa de marca, el cabello bien cortado, las uñas hechas. Siempre supe que lo lograrías. Siempre fuiste lista. Elena sintió el peso de aquella palabra. Lista. Era así como Denise veía lo que había hecho. Astucia. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Elena intentó desviar el tema. Voy tirando. Trabajo de empleada doméstica en 3 casas. Marcelo, mi esposo, desapareció hace 5 años. Me dejó con 3 hijos. ¿Pero qué se le va a hacer? No, la vida es dura. Denise se encogió de hombros, pero había tristeza en sus ojos castaños cansados. Se quedaron algunos minutos conversando sobre trivialidades, pero entonces Denise dijo algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. ¿Sabes, Elena? Siempre admiré tu coraje. ¿Coraje? Elena frunció el ceño, confundida, de haber empezado de nuevo, de haber dejado todo atrás y seguido adelante. No todo el mundo puede hacer eso. Denise tocó el brazo de Elena con una familiaridad que la incomodó. A veces pienso si hice bien en quedarme con mis hijos. ¿Sabes? Me chupan hasta la última gota de energía. No tengo vida propia, no tengo nada. Elena sintió la garganta secarse. Denise, no necesitas decir nada. Sé que hiciste lo que tenías que hacer. Tenías 24 años. Estabas sola, sin dinero, sin familia. Lo entiendo, pero siempre me pregunto. Denise hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Elena. ¿No lo extrañas? ¿No te arrepientes? Aquella pregunta quedó resonando en la mente de Elena durante todo el camino de regreso a casa. El tráfico estaba pesado, pero apenas notaba los autos alrededor. Las palabras de Denise habían abierto una herida que pensaba estaba cicatrizada desde hacía décadas. ¿No te arrepientes? Elena estacionó en el garaje y se quedó sentada en el auto por varios minutos, las manos aún agarrando el volante. Por supuesto que se arrepentía. Cada día de su vida en los últimos 28 años había estado marcado por aquel arrepentimiento. ¿Pero qué podría haber hecho? ¿Cómo podría haber criado a un bebé sola, sin empleo, sin casa, sin nadie? Había tomado la decisión correcta, se repetía a sí misma. Le había dado al bebé la oportunidad de tener una familia de verdad, padres que pudieran cuidarlo, darle todo lo que ella no podía ofrecer. No había sido abandono, había sido amor, un tipo doloroso de amor que pocos conseguirían entender. Pero ¿y si Denise tenía razón? ¿Y si Elena había sido solo lista, egoísta, pensando únicamente en sí misma y en el futuro que quería construir? Aquella noche, durante la cena, Roberto se quejó de que el arroz estaba sin sal. Marina habló sin parar sobre un perro rescatado que había llegado a la clínica aquel día, todo lastimado y abandonado. Lucas apenas salió de la habitación, y Elena se quedó sentada en la mesa, sonriendo, respondiendo en automático, pero su mente estaba a kilómetros de ahí, en una habitación de hospital, 28 años atrás. Elena, ¿me estás escuchando? La voz de Roberto la trajo de vuelta a la realidad. Sí, amor, perdón. Estaba pensando en Ero, en nada importante. ¿Estás extraña hoy? ¿Pasó algo? No. Todo está bien, solo un poco cansada, pero no todo estaba bien, y Elena sabía que aquel encuentro casual con Denise había desenterrado algo que había intentado mantener enterrado para siempre. 3 días después, cuando Elena estaba colgando ropa en el tendedero del patio, su celular sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Hola, Elena Martins, una voz masculina, joven, educada. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Gabriel Costa. Yo necesito hablar con usted. Es sobre algo que sucedió hace 28 años, en el hospital S.O. Lucas. El tendedero cayó de las manos de Elena. La ropa voló por el césped.
Se quedó congelada, incapaz de respirar, incapaz de pensar. ¿Usted sigue ahí? La voz del otro lado de la línea sonaba preocupada. ¿Cómo conseguiste mi número? Fue un largo viaje. Me gustaría conversar personalmente con usted. Por favor, solo quiero entender. Elena colgó el teléfono con las manos temblando. Entró a la casa tambaleándose. Se encerró en el baño y vomitó. Cuando miró al espejo, vio a una mujer pálida, asustada, con los ojos abiertos de terror. Él la había encontrado. Después de 28 años, él la había encontrado. Durante los días siguientes, Gabriel llamó 3 veces más. Elena no contestó ninguna de las llamadas. Bloqueó el número, pero entonces él llamó desde otro teléfono, y de otro, hasta que, finalmente, envió un mensaje: no quiero arruinar su vida, solo quiero mirar su rostro una vez, solo una vez, por favor. Elena leyó aquel mensaje 10, 20, 30 veces. Se sentó en la cama por la noche, mientras Roberto roncaba a su lado, y miró el celular iluminado en la oscuridad, y entonces, con dedos temblorosos, escribió una dirección y un horario: el café en la calle Comercial, martes, 10 de la mañana. El martes por la mañana, Elena mintió a Roberto por primera vez en 18 años de matrimonio. Dijo que tenía cita con la ginecóloga. Él apenas prestó atención, absorto en la sección de economía del periódico mientras masticaba tostadas. Adiós, amor, dijo automáticamente cuando ella tomó el bolso. Elena condujo hasta el café, pero dio 3 vueltas a la manzana antes de estacionar. Sus manos sudaban tanto que dejaban marcas en el volante de cuero. El reloj del tablero marcaba las 9:52. 8 minutos. Tenía 8 minutos para decidir si realmente iba a hacer aquello. Entró al café a las 10:03. 3 minutos tarde. Miró alrededor, buscando a alguien que pudiera ser su hijo. La palabra aún sonaba extraña en su mente. Hijo. Tenía 3 hijos, no 2. Tenía una hija y 2 hijos, pero solo 2 vivían en su casa. Solo 2 la llamaban mamá. Y entonces lo vio. Estaba sentado en una mesa en el rincón, cerca de la ventana. Usaba una camisa azul simple, jeans desteñidos, y tenía una mochila negra a sus pies. Su cabello era castaño oscuro, ondulado, cayendo levemente sobre la frente, y cuando levantó el rostro y sus ojos se encontraron con los de ella, Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Eran sus ojos, exactamente sus ojos, castaños con pequeñas manchas doradas cerca del iris, la misma forma almendrada, la misma intensidad. Él se levantó cuando ella se acercó, en un gesto de educación que revelaba buena crianza. Medía cerca de 1.78 metros de altura, hombros anchos, y había una cicatriz pequeña encima de la ceja derecha. Elena, dijo su nombre como una pregunta, como si todavía no creyera que ella estaba realmente allí. Gabriel. Ella no pudo decir más nada. Se sentó en la silla frente a él, sintiendo las piernas demasiado débiles para sostenerla. Se quedaron en silencio por largos segundos. Gabriel tenía las manos sobre la mesa, dedos entrelazados, y Elena notó que se comía las uñas. Un hábito nervioso. Marina también se comía las uñas cuando era niña, hasta que Elena le puso esmalte amargo. Gracias por venir. Gabriel finalmente rompió el silencio. Su voz era firme, pero había un leve temblor en ella. Sé que esto debe ser difícil para usted. ¿Cómo me encontraste? Elena preguntó, y su propia voz sonó más dura de lo que pretendía. Gabriel respiró hondo. Fue un proceso largo. Siempre supe que era adoptado. Mis padres, Marcia y Jo, nunca me escondieron eso. Siempre fueron honestos. Hizo una pausa, pero cuando cumplí 18 años, comencé a querer saber de dónde venía. ¿Quién era? ¿Sabe? No porque no amara a mis padres. Los amo mucho, pero porque necesitaba entender. Elena asintió levemente, incapaz de hablar.
Me tomó 10 años conseguir acceso a los registros del hospital, 10 años de procesos judiciales, solicitudes negadas, puertas cerradas, pero nunca me rendí, y finalmente, hace 3 meses, lo conseguí. Abrió la mochila y sacó una carpeta de documentos. Aquí está su certificado de nacimiento original, y la nota que dejó. Colocó un pedazo de papel amarillento sobre la mesa, y Elena reconoció inmediatamente su propia letra, temblorosa y desesperada de 28 años atrás. Por favor, cuídenlo bien. Lo amo más de lo que puedo explicar. Por favor. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena antes de que pudiera saber. ¿Por qué me dejaste? ¿Qué sucedió? Elena limpió las lágrimas con las manos temblorosas, respiró hondo, y comenzó a contar una historia que nunca había contado a nadie, ni a Roberto, ni a Marina y Lucas, ni a sí misma. No completamente. Tenía 24 años. Estaba viviendo en un apartamento minúsculo que compartía con otras 2 chicas. Trabajaba como dependiente en una tienda de ropa. Ganaba un salario miserable. Apenas alcanzaba para pagar mi parte del alquiler y comer. Miró sus propias manos, como si estuviera viendo a aquella joven de 24 años en ellas. Estaba saliendo con un muchacho, Rafael. Pensé que estaba enamorada. Pensé que él también lo estaba. Mi padre biológico, Gabriel dijo, y era una afirmación, no una pregunta. Sí, cuando descubrí que estaba embarazada, se lo conté. Pensé que íbamos a quedarnos juntos, criar a nuestro bebé, construir una familia. Elena rió, pero era una risa amarga, sin alegría. Desapareció al día siguiente, cambió de número, cambió de ciudad. Nunca más tuve noticias de él. Gabriel apretó los labios, pero no dijo nada. Pensé en abortar. Dios me perdone. Pero lo pensé, pero no tuve valor, y tampoco tenía dinero. Elena continuó, y era como si una represa se hubiera roto. Las palabras salían a chorros, rápidas y dolorosas. Entonces pensé en criarte sola. ¿Pero cómo? Apenas podía mantenerme. ¿Cómo iba a cuidar de un bebé? Pañales, leche, médico. No tenía nada, nada. ¿No tenías familia? ¿Nadie que pudiera ayudar? Gabriel preguntó. Mi madre había muerto 3 años antes. Cáncer. Mi padre se había casado de nuevo y dejó en claro que ya no era bienvenida en su casa. Nunca me había amado de verdad. De todas formas, Elena secó más lágrimas. Estaba completamente sola, y entonces decidiste darme en adopción. Decidí darte una oportunidad. Elena corrigió, y había fervor en su voz. Una oportunidad de tener una familia de verdad. Padres que pudieran darte todo lo que yo no podía. Educación, salud, amor, seguridad. No te abandoné por egoísmo, te dejé ir por amor. Gabriel se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos, aquellos ojos tan parecidos a los de ella, examinaban el rostro de Elena con una intensidad que la hacía sentirse desnuda, expuesta. Pero nunca intentaste buscarme, dijo finalmente, y había dolor en aquellas palabras. 28 años, rehiciste tu vida, te casaste, tuviste otros hijos, y yo, simplemente no existía para ti. Elena sintió como si hubiera recibido una puñalada en el pecho. No es verdad, siempre exististe. Todos los días pensaba en ti, todos los malditos días. Estaba llorando nuevamente, pero ahora era un llanto más violento, más desesperado. ¿Pero qué iba a hacer? Reaparecer en tu vida después de años, desordenarlo todo, confundirte. Había tomado mi decisión, y vivir con ella era mi castigo. ¿Castigo? Gabriel frunció el ceño. Sí, castigo. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que simplemente te olvidé y seguí adelante? Elena estaba casi gritando ahora, y algunas personas en el café se voltearon a mirar. Bajó la voz, pero la intensidad permaneció. Cada cumpleaños, me preguntaba si estabas bien, si eras feliz, si tus padres te amaban. Cada Navidad, cada día del niño, cada maldito día de las madres, cargaba la culpa de haberte dejado.
pero también cargaba la esperanza de que estuvieras mejor sin mí. Gabriel cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos. Ya no el dolor puro, sino una mezcla de comprensión y aún así, juicio. Te perdono, dijo. Elena soltó un suspiro de alivio tan profundo que sintió todo el cuerpo relajarse. Gracias, gracias. No sabes cuánto significa esto para mí, pero no puedo tener una relación contigo, Gabriel continuó. Y aquellas palabras fueron como hielo derramándose sobre el alivio momentáneo de Elena. Vine aquí para tener respuestas, y ahora las tengo, pero mi madre es Marcia, mi padre es Joo, ellos son mi familia. Tú eres la mujer que me dio a luz, y respeto tu decisión de hace 28 años. Pero no puedo simplemente encajarte en mi vida ahora. Elena sintió el mundo desmoronarse a su alrededor por segunda vez aquella mañana. Lo entiendo, susurró. Pero era mentira. No entendía. Había esperado, secretamente, que aquel encuentro fuera el inicio de algo. Un puente, una segunda oportunidad. Gabriel se levantó. Se puso la mochila en la espalda. Deseo que usted sea feliz, Elena, de verdad. Extendió la mano formalmente, y Elena la estrechó, sintiendo la firmeza de los dedos de él, la textura de la piel que era mitad suya. Y entonces él se volteó y caminó hacia la puerta. Elena se quedó sentada, mirando la nota amarillenta sobre la mesa, aquellas palabras que había escrito hacía tanto tiempo. Por favor, cuídenlo bien. Lo amo más de lo que puedo explicar. Por favor, lo había perdido por segunda vez. Cuando llegó a casa, Roberto estaba viendo televisión. ¿Cómo estuvo la cita?, preguntó distraídamente. Todo normal. Elena mintió, y fue a la habitación. Cerró la puerta con llave. Se acostó en la cama y lloró hasta dormirse, pero ninguno de los dos imaginaba que aquella no sería la última vez que se verían, y que la verdad completa todavía estaba escondida, esperando ser descubierta. Pero antes de continuar, era necesario retroceder en el tiempo y entender quién realmente era Elena, y por qué aquel encuentro con Gabriel la había destrozado de una manera que no podía explicar ni para sí misma. 28 años antes, en una noche fría de junio de 1997, Elena Martins estaba acostada en una cama de hospital, sola, escuchando los gritos de otras mujeres en las habitaciones al lado. Tenía 24 años, estaba embarazada de 39 semanas, y no tenía a nadie en el mundo. El trabajo de parto había comenzado a las 3 de la madrugada, con un dolor tan intenso que pensó que iba a morir. Tomó un taxi hasta el hospital S.O. Lucas, el único que aceptaba atención por el SUS, y fue dejada en un pasillo superpoblado por 4 horas antes de que alguien la examinara. Estás con 8 centímetros de dilatación, la enfermera dijo con indiferencia, como si estuviera leyendo un reporte meteorológico. Vas a tener que esperar un poco más. No tenemos lugar en el centro obstétrico. Elena recordaba haber suplicado por analgesia, pero la respuesta fue siempre la misma: todavía no es hora. Aguanta un poco más. Cuando finalmente la llevaron a la sala de parto, ya eran las 2 de la tarde. 14 horas de dolor ininterrumpido. Estaba tan exhausta que apenas podía mantener los ojos abiertos. Empuja, empuja más fuerte, el obstetra gritaba, y Elena empujaba con la fuerza que no sabía que tenía. Empujaba con rabia, con desesperación, con el deseo de que aquello terminara pronto. Y entonces escuchó el llanto, un llanto fino, agudo, que cortó el aire de la sala de parto como una cuchilla. Es un niño, alguien dijo. Colocaron al bebé sobre el pecho de Elena por solo algunos segundos. Miró aquel rostrito arrugado, rojo, los ojos cerrados, la boca abierta en un grito. Tenía mechones de cabello castaño oscuro, mojado de líquido amniótico. Los dedos minúsculos se abrían y cerraban, buscando algo para agarrar, y Elena sintió algo dentro de ella partirse a la mitad. No, susurró, no.
quítenlo de mí, quítenlo. La enfermera la miró con una mezcla de confusión y desaprobación, pero obedeció. Se llevaron al bebé, y Elena rodó hacia el lado y lloró hasta no tener más lágrimas. Pero la historia de Elena no había comenzado en aquella sala de parto, había comenzado mucho antes, en una infancia marcada por la ausencia de amor. Elena había nacido en 1973, en una ciudad pequeña en el interior de São Paulo. Su madre, Irene, había quedado embarazada a los 19 años de un hombre que no quiso asumir la paternidad. Irene se casó 7 meses después con Arnaldo, un hombre 20 años mayor que trabajaba en una fábrica de tejidos. Arnaldo aceptó criar a Elena como hija, pero nunca la amó. De verdad, era un hombre duro, de pocas palabras, que consideraba el afecto una debilidad. Elena creció en una casa donde no había abrazos, besos o palabras gentiles. Solo había reglas, obligaciones y castigos. Eres fruto del pecado, decía Arnaldo cuando estaba borracho, señalando con el dedo huesudo a Elena. Tu madre era una cualquiera que abrió las piernas para cualquiera, y tú vas a ser igual que ella. Elena tenía 6 años cuando escuchó aquello por primera vez. No entendió completamente el significado de las palabras, pero entendió el odio detrás de ellas, y aquel odio la marcó profundamente. Irene, su madre, era una mujer pequeña y frágil que parecía tener miedo de su propia sombra. Nunca defendió a Elena de las crueldades de Arnaldo. Nunca la abrazó cuando lloraba. Simplemente seguía sus rutinas domésticas en silencio, como un fantasma habitando una casa que no le pertenecía. Cuando Elena tenía 9 años, su madre quedó embarazada nuevamente. Esta vez era hijo de Arnaldo, y todo cambió. El bebé, un niño que recibió el nombre de Arnaldo Jr., se convirtió en el centro del universo de aquel hogar. Arnaldo sonreía al bebé, jugaba con él, tenía paciencia infinita. Era como si fuera un padre completamente diferente. Elena observaba aquello con el corazón apretado, entendiendo por primera vez lo que significaba no ser amada. No era solo la ausencia de afecto, era la presencia visible de afecto dirigido a otra persona, haciendo su propia ausencia aún más dolorosa. ¿Por qué papá no me ama?, le preguntó a su madre una noche, cuando Irene la acostaba para dormir. Irene se quedó en silencio por un largo momento, mirando a su hija con una expresión que Elena solo comprendería años después, culpa mezclada con impotencia. Porque no eres hija de él, Irene finalmente respondió, y aquella respuesta, aunque honesta, fue como un tiro en el pecho de una niña de 9 años. Elena creció en aquella casa como una extraña, hacía las tareas domésticas, que le eran asignadas, lavar los platos, barrer el piso, cuidar al hermano. Sacaba buenas notas en la escuela porque era lo único que recibía algún tipo de reconocimiento, pero nunca se sintió parte de aquella familia. Cuando tenía 15 años, su madre fue diagnosticada con cáncer de mama. La enfermedad progresó rápidamente, y 2 años después, Irene murió en un hospital público, sola, porque Arnaldo dijo que no podía faltar al trabajo para quedarse con ella. Elena fue al funeral, pero no lloró. Miró el ataúd y sintió solo un vacío inmenso. ¿Cómo podía llorar por alguien que nunca realmente la había amado? Después de la muerte de Irene, la vida de Elena se volvió insoportable. Arnaldo comenzó a beber aún más, y su hermano, ahora con 8 años, había aprendido a tratarla con el mismo desprecio que el padre. No eres mi hermana de verdad, le decía cuando ella intentaba ayudarlo con la tarea. En una noche particularmente mala, cuando Elena tenía 18 años y estaba estudiando para el examen de admisión universitaria, Arnaldo llegó a casa completamente borracho. Gritó porque la cena no estaba lista, arrojó el plato contra la pared, y dijo palabras que quedarían grabadas en la mente de Elena para siempre. Eres una carga, siempre lo fuiste. Tu madre murió cargando el peso de la vergüenza de tener una hija como tú, y yo tuve que cargarte durante todos estos años. Pero se acabó.
vas a salir de mi casa. ¿Pero a dónde voy a ir?, Elena preguntó, y por primera vez en años. Lágrimas rodaron por su rostro. No es mi problema, lárgate, ve a hacer en la calle lo que tu madre hacía antes de conocerme. Elena hizo su maleta aquella misma noche, tomó la poca ropa que tenía, los libros escolares y los 300 reales que había ahorrado de pequeños trabajos como niñera, y se fue, sin mirar atrás. En los años siguientes, Elena vivió en pensiones baratas, compartió apartamentos minúsculos con extraños, trabajó en empleos mal remunerados durante el día y estudiaba por la noche. No tenía red de apoyo, no tenía amigos cercanos, no tenía a nadie. Fue durante ese periodo que conoció a Rafael. Tenía 28 años, trabajaba como vendedor de autos, y tenía una sonrisa fácil que hacía que Elena se sintiera especial por primera vez en su vida. La llevaba a cenar en restaurantes simples, le decía que era bonita, tomaba su mano cuando caminaban por la calle. Elena se enamoró perdidamente, o al menos, pensó que era amor. Años más tarde, entendería que lo que sentía no era amor por Rafael, sino gratitud desesperada por cualquier migaja de atención. Cuando descubrió que estaba embarazada, Elena pensó que finalmente tendría una familia, ella, Rafael y el bebé, una familia de verdad, donde habría amor, abrazos, palabras gentiles, todo lo que nunca tuvo. Pero Rafael desapareció y aquel sueño se hizo pedazos. Durante los 9 meses de embarazo, Elena continuó trabajando hasta que no pudo más. A los 7 meses, fue despedida de la tienda donde trabajaba porque su barriga grande espantaba a los clientes. Dependía de trabajos ocasionales como repartidora de volantes, vendedora de cosméticos de puerta en puerta, cualquier cosa que le diera algunos reales para sobrevivir. Comía una comida al día, dormía en un colchón en el piso de una habitación que compartía con otras 2 chicas. No hacía control prenatal porque no tenía dinero para el transporte hasta el centro de salud. Estaba completamente sola, embarazada y aterrorizada. Y entonces vino aquella noche de junio, el trabajo de parto, el hospital, el bebé. Después de que se llevaron a Gabriel, una trabajadora social vino a conversar con Elena. ¿Estás segura de que quieres darlo en adopción?, la mujer preguntó, con una voz que intentaba ser gentil pero sonaba condescendiente. Estoy segura, Elena respondió, mirando la pared. No tengo condiciones de cuidarlo, pero es tu hijo. ¿No quieres al menos intentar? Elena volteó el rostro hacia la trabajadora social, y había una frialdad en sus ojos que asustó a la otra mujer. Sé lo que es crecer sin ser amada, sé lo que es ser una carga para las personas que deberían protegerte. No voy a hacerle eso a él. Merece más, merece una familia de verdad. La trabajadora social no insistió. Elena se quedó 3 días en el hospital. No pidió ver al bebé ni una vez. No lo cargó, no lo amamantó, solo firmó los papeles necesarios y, al tercer día, recibió el alta y se fue. Volvió a la habitación que compartía, se acostó en el colchón en el piso, y se quedó allí por 5 días seguidos, sin comer, sin salir, solo existiendo en un estado de adormecimiento emocional. Al 6.º día, se levantó, se bañó, y decidió que iba a reconstruir su vida. Iba a trabajar duro, estudiar, mejorar de vida, y un día, tal vez, sería merecedora de tener una familia. 2 años después, conoció a Roberto en una entrevista de empleo. Él era el gerente que la contrató como recepcionista en una concesionaria de autos. Roberto era 8 años mayor, divorciado, sin hijos, y estaba buscando una compañera estable. Elena era bonita, educada, esforzada. Comenzaron a salir, y 6 meses después estaban casados. Elena nunca le contó a Roberto sobre Gabriel, simplemente dijo que no tenía familia, que sus padres habían fallecido, y que prefería no hablar del pasado. Roberto, que era un hombre práctico y no muy dado a profundidades emocionales, aceptó aquello sin cuestionar mucho. Cuando quedó embarazada de Marina,
Elena sintió una mezcla de alegría y terror. Alegría porque finalmente tendría la familia que siempre deseó. Terror porque una parte de ella sentía que no merecía aquella felicidad, que era un castigo inevitable por haber abandonado a Gabriel. Pero Marina nació saludable, y Elena se convirtió en una madre dedicada, tal vez hasta obsesiva. Se aseguraba de estar presente en cada momento de la vida de su hija. Nunca perdía una reunión escolar, una presentación, un cumpleaños. Era como si estuviera compensando por la ausencia que había dejado en la vida de otro hijo. 3 años después vino Lucas, y Elena repitió el mismo patrón de dedicación absoluta, pero siempre había una sombra, un peso, un niño de ojos castaños que había sostenido por solo algunos segundos y después había dejado atrás. Y ahora, 28 años después, él había vuelto, había tocado a su puerta, y había dicho que la perdonaba, pero que no quería una relación con ella. Elena había sobrevivido a una infancia sin amor, a un embarazo solitario, a décadas de culpa, silenciosa, pero aquel rechazo, aquel perdón educado pero distante de Gabriel, había abierto una herida que no sabía cómo curar. Tengo que mantenerme firme, susurró para sí misma aquella noche, acostada en la cama al lado de Roberto. Tengo que seguir adelante, pero una parte de ella sabía que esta vez no sería tan fácil. De vuelta al momento actual, 2 semanas después de aquel encuentro devastador en el café, Elena estaba intentando volver a la normalidad de su vida. Hacía las mismas tareas de siempre, sonreía a Roberto y a los hijos, fingía que todo estaba bien, pero por dentro, algo había cambiado. Había un vacío, un dolor constante que no podía ignorar. Fue Marina quien lo notó primero. Mamá, estás adelgazando, comentó durante un almuerzo de domingo. ¿Estás comiendo bien? Sí, querida, solo un poco cansada. Deberías ir al médico, hacerte unos exámenes, Roberto sugirió, pero sin mucho interés real. Estaba más preocupado por el partido de fútbol que iba a comenzar en 15 minutos. Elena solo asintió con la cabeza y cambió de tema, pero entonces, 3 días después, algo sucedió que lo cambiaría todo. Elena estaba en el supermercado nuevamente, empujando el carrito por el pasillo de lácteos, cuando escuchó una voz detrás de ella. Disculpa molestar, tú eres Elena, ¿verdad? Se volteó y vio a una mujer de aproximadamente 55 años, cabello canoso recogido en un moño, lentes de armadura discreta y una sonrisa gentil. Sí, Elena respondió, confundida, sin reconocer a la mujer. Mi nombre es Marcia, Marcia Costa. La mujer extendió la mano, y Elena la estrechó automáticamente, todavía sin entender. Y entonces el apellido registró, Costa, Gabriel Costa. Tú eres la madre de Gabriel, o mejor, la madre adoptiva. Marcia sonrió, pero había nerviosismo en aquella sonrisa. Sé que esto es inesperado, pero ¿podría conversar contigo? ¿Solo unos minutos? Elena sintió las piernas flaquear, pero aceptó. Fueron hasta la cafetería del supermercado, aquella pequeña área con algunas mesas de plástico donde clientes cansados tomaban café aguado. Se sentaron una frente a la otra, y Marcia comenzó a hablar, sus manos envolviendo una taza de café que no bebía. Gabriel me contó que te encontró. Me contó sobre la conversación de ustedes. Marcia hizo una pausa. Dijo que te perdonó, pero que no quiere tener contacto. Y yo necesitaba que supieras algo. ¿Qué? Elena preguntó, con el corazón latiendo acelerado. Gabriel está mintiendo, a ti y a sí mismo. Marcia miró directamente a los ojos de Elena. Él quiere mucho conocerte, tener una relación contigo, pero está muerto de miedo. ¿Miedo? Elena frunció el ceño. Miedo de ser rechazado de nuevo, miedo de que no lo quieras en tu vida, miedo de arruinar la vida que construiste. Marcia finalmente tomó un sorbo del café. Me contó que estás casada, tienes otros hijos, y él no quiere ser la persona que va a destruir tu familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena. Pero yo quiero,
susurró. Quiero conocerlo, tenerlo en mi vida. Siempre lo quise. Entonces necesitas decírselo, no con palabras vacías, sino con acciones. Marcia tocó la mano de Elena sobre la mesa. No estoy haciendo esto para reemplazarte en su vida. Yo soy su madre, y siempre lo seré, pero él te necesita también. Necesita entender de dónde vino, quién eres, por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué estás haciendo esto? Elena preguntó, genuinamente confundida. ¿Por qué me estás ayudando? ¿No tienes miedo de que tome tu lugar? Marcia rió, pero era una risa gentil, sin crueldad. Porque amo a mi hijo, y sé que no estará completo mientras esta herida no cicatrice. Apretó la mano de Elena. Tuve 28 años con él. Tú mereces tener un poco de ese tiempo también. Conversaron por más de una hora. Marcia contó cómo había adoptado a Gabriel cuando tenía solo 5 días de vida. Como ella y su esposo, Jo, habían intentado por años tener hijos biológicos y no pudieron. Como Gabriel había sido un regalo de Dios para ellos. Fue un niño feliz. Reía mucho. Era curioso. Le gustaba dibujar. Cuando tenía 5 años, dijo que iba a ser artista. Marcia sonrió con el recuerdo. Y mira, hoy trabaja como diseñador gráfico. Las cosas que soñamos cuando niños a veces se vuelven realidad. ¿Tuvo una buena vida? Elena preguntó. Y había una urgencia desesperada en aquella pregunta. Tuvo una vida maravillosa. Fue amado todos los días. Todos los días. Marcia sostuvo firme la mano de Elena. Tomaste la decisión correcta hace 28 años. Sé que fue doloroso, pero fue correcto. Y siempre estaré agradecida contigo por haberme dado el mayor regalo de mi vida. Elena comenzó a sollozar. Aquel tipo de llanto profundo que viene de las vísceras. Lo extraño tanto, dijo entre los sollozos, y ni siquiera lo conozco. ¿Cómo es posible extrañar a alguien que no conoces? Porque es tu hijo, y ese vínculo nunca se rompe, no importa cuánto tiempo pase. Cuando Elena finalmente se calmó, Marcia sacó un pedazo de papel del bolso. Esta es nuestra dirección. Gabriel no sabe que te estoy dando esto, pero creo que deberías aparecer. Domingo, a las 3 de la tarde, vamos a hacer un almuerzo familiar. Solo yo, Jo y Gabriel. Venezuela, por favor. Elena tomó el papel con las manos temblorosas. ¿Y tu esposo? ¿Él va a aceptar? Jo sabe que estoy aquí. Fue idea de él. En realidad, es un hombre sabio, ¿sabes? Marcia sonrió. Dijo que si Gabriel quiere respuestas, tú mereces la oportunidad de darlas personalmente. Aquella noche, Elena se quedó despierta hasta tarde, mirando el papel con la dirección. Roberto ya estaba dormido, roncando levemente, completamente ajeno a la tormenta emocional que sucedía a su lado. Elena sabía que si iba a aquel almuerzo, tendría que contarle a Roberto sobre Gabriel. Tendría que contarles a Marina y Lucas que tenían un hermano mayor. Tendría que exponer su secreto más profundo, la parte de su vida de vecindario que Elena siempre imaginó cuando pensaba en familia feliz. Estacionó frente al número 247 y se quedó sentada en el auto por 10 minutos completos, las manos en el volante, respirando profundamente. Puedo hacer esto, se susurró a sí misma. Tengo que hacer esto. Cuando tocó el timbre, fue Marcia quien atendió, con un delantal amarrado en la cintura y una sonrisa de bienvenida. Elena, qué bueno que viniste. Entra, entra. La casa era acogedora, tenía olor a comida casera, pollo asado, arroz, frijoles y las paredes estaban decoradas con fotos familiares. Elena notó inmediatamente las fotos de Gabriel en varias edades: bebé gordito con pañales, niño con uniforme escolar, adolescente desgarbado, joven adulto sonriendo en una graduación. 28 años de vida que había perdido, congelados en cuadros en la pared. Jo, ven a conocer a Elena, Marcia llamó. Un hombre alto, con cabello canoso y barriga prominente, apareció de la cocina secándose las manos con un paño de cocina. ¿Puedo hacer esto?
susurró para sí misma. Tengo que hacer esto. Cuando tocó el timbre, fue Marcia quien atendió, con un delantal amarrado a la cintura y una sonrisa de bienvenida. Elena, qué bueno que viniste. Entra, entra. La casa era acogedora, tenía olor a comida casera, pollo asado, arroz, frijoles y las paredes estaban decoradas con fotos de familia. Elena notó inmediatamente las fotos de Gabriel en varias edades, bebé gordito en pañales, niño de uniforme escolar, adolescente desgarbado, joven adulto sonriendo en una graduación, 28 años de vida que había perdido, congelados en cuadros en la pared. «Jo, ven a conocer a Elena», Marcia llamó. Un hombre alto, con cabello grisáceo y barriga prominente, apareció de la cocina secándose las manos en un paño de cocina. Tenía un rostro bondadoso, ojos pequeños pero gentiles, y un bigote bien recortado. «Elena, es un placer», dijo, extendiendo la mano. «Bienvenida a nuestra casa». Y entonces apareció Gabriel. Bajaba las escaleras, usando una camiseta simple y shorts, el cabello húmedo de la ducha. Cuando vio a Elena, se detuvo en medio de la escalera, completamente inmóvil. «¿Qué?» comenzó, mirando a Marcia con expresión de traición. «Mamá, ¿qué hace ella aquí? Le pedí que viniera», Marcia dijo con calma, «porque ustedes dos necesitan conversar de verdad, sin miedo, sin barreras». Gabriel bajó el resto de la escalera lentamente, sus ojos fijos en Elena. «Dejaste claro que, tenías miedo». Marcia lo interrumpió, y había firmeza en su voz que hizo callar a Gabriel. «Miedo de ser rechazado, miedo de no ser amado, pero mereces más que eso, ustedes dos lo merecen». Jo puso la mano en el hombro de Gabriel. «Hijo, dale una oportunidad, a ti mismo». Gabriel se quedó en silencio por un largo momento, y luego miró a Elena. «¿Por qué viniste?», preguntó. Y había dolor crudo en aquella pregunta. Elena respiró profundo. «Era ahora o nunca, porque mentí cuando dije que no. Existías para mí, exististe, todos los días, todos los malditos días durante 28 años». Su voz estaba temblando, pero continuó. «Y me mentí a mí misma diciendo que era mejor así, que estabas mejor sin mí, pero la verdad es que estaba muriéndome de ganas de conocerte, de saber quién te convertiste, de ser tu madre, aunque no merezca usar esa palabra. ¿Por qué no me buscaste?» Entonces, Gabriel preguntó, dando un paso adelante, «Si querías tanto, ¿por qué esperaste que yo tocara tu puerta?». «Porque soy cobarde», Elena respondió, y las lágrimas comenzaron a caer. «Porque pensé que no tenía derecho, porque tenía miedo de desordenar tu vida. ¿Por qué? Porque no sé cómo ser madre de verdad. No tuve ejemplo, no sé si soy capaz». Gabriel cerró los ojos, apretó los puños, y Elena podía ver que estaba luchando contra sus propias emociones. «Pasé años fantaseando sobre este momento», dijo, abriendo los ojos, «imaginando cómo sería conocerte, y al mismo tiempo, odiándote por haberme dejado. Y ahora que estás aquí, yo no sé qué sentir». «Entonces siente todo», Marcia dijo suavemente. «Rabia, tristeza, curiosidad, miedo, todo al mismo tiempo. Todo está bien». Jo se acercó y colocó 3 sillas del comedor. «¿Por qué no se sientan? La comida todavía va a demorar un poco. Tienen tiempo». Elena y Gabriel se sentaron, uno frente al otro, y comenzaron a conversar. De verdad. Esta vez, sin barreras, sin mentiras educadas. Gabriel contó sobre su infancia, sobre cómo siempre supo que era adoptado pero nunca se sintió menos amado por eso. Contó sobre el primer día de escuela cuando un niño lo llamó hijo de nadie y llegó a casa llorando. Contó cómo Marcia lo abrazó aquel día y dijo, «Eres hijo del amor, y eso es todo lo que importa». Contó sobre la adolescencia, cuando comenzó a preguntarse de dónde venía, quiénes eran sus padres biológicos. Contó sobre las noches en vela imaginando 1000 razones por las que había sido dado en adopción. Elena escuchaba con el corazón despedazado,
pero también con gratitud por Marcia y Joo, quienes le habían dado a su hijo todo lo que ella no pudo. Almorzaron juntos aquel día. Marcia había preparado una fiesta: pollo asado, farofa, ensalada, arroz con brócoli, flan de postre. Joo contó historias divertidas sobre cuando Gabriel era niño e intentó entrenar al perro del vecino, pero terminó siendo perseguido por el animal. Marcia mostró álbumes de fotos, y Elena vio cada fase de la vida que había perdido, y algo comenzó a sanar dentro de ella. Cuando era hora de irse, Gabriel la acompañó hasta el auto. «Me gustaría verte de nuevo», dijo. «Si tú quieres». «Quiero mucho», Elena respondió, sosteniendo sus manos. «Pero necesito contarle a mi familia primero. Ellos no saben sobre ti, y necesitan saber». Gabriel asintió. «Entiendo, y cuando estés lista, estaré aquí». Pero ninguno de ellos imaginaba que la verdad completa estaba a punto de ser revelada, y que era mucho más complicada y milagrosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. 2 semanas después de aquel almuerzo transformador, Elena finalmente reunió coraje para contar la verdad a su familia. Era un viernes por la noche. Marina y Lucas estaban en casa, y Roberto acababa de llegar del trabajo. Elena preparó la cena favorita de todos, lasaña, y pidió que se sentaran a la mesa. «Necesito contarles algo», comenzó, con las manos temblando. Algo que debía haber contado hace mucho tiempo. Roberto frunció el ceño, ya desconfiado. «¿Qué pasó?». Elena respiró profundo. «Hace 28 años, antes de conocerte, Roberto, tuve un bebé, un varón, y yo lo di en adopción». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina dejó caer el tenedor en el plato con un estruendo metálico. «¿Qué? Tienen un hermano mayor. Su nombre es Gabriel, y me encontró hace algunas semanas». Roberto se levantó de la silla tan bruscamente que casi la volcó. «¿Me escondiste esto durante 18 años de matrimonio?». Su voz estaba ronca de rabia. «¿Me mentiste?». «No mentí, solo no conté». «Es lo mismo». Roberto pasó las manos por el cabello, respirando pesadamente. «¿Qué más me escondiste? ¿A quién más escondiste?». Lucas estaba pálido, mirando a su madre como si la viera por primera vez. «¿Tenemos un hermano?». Su voz era pequeña, de niño asustado. «¿Y tú simplemente lo abandonaste?». «No fue así». Elena intentó explicar, lágrimas rodando por su rostro. «Era joven. Estaba sola. No tenía dinero». «Entonces es eso lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles». Marina interrumpió, y había veneno en su voz. «¿Abandonas a las personas?». «Marina, por favor, ¿cuántos años tenía yo cuando pensaste en hacer lo mismo conmigo? ¿Con Lucas?». Marina estaba gritando ahora. «Cuando dábamos trabajo, cuando llorábamos de madrugada, ¿pensaste en dejarnos también?». «Nunca». «Ustedes no entienden». «Tienes razón, no entiendo». Marina arrojó la servilleta sobre la mesa y salió corriendo a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Lucas la siguió en silencio, sin mirar a la madre. Roberto se quedó en la sala, de espaldas a Elena. «Necesito procesar esto», dijo finalmente, con voz fría. No sé qué necesito». Tomó las llaves del auto y salió de casa, dejando a Elena sola en la cocina, rodeada por la lasaña intocada y los escombros de su familia. En las semanas siguientes, la atmósfera en casa era glacial. Roberto dormía en la habitación de huéspedes. Marina apenas le hablaba. Lucas la evitaba. Era como si Elena se hubiera convertido en una extraña en su propia casa. Llamaba a Gabriel casi todos los días, y él era su único consuelo. «Van a entender eventualmente», decía. «Dales tiempo». Pero Elena no estaba segura de que hubiera tiempo suficiente para curar aquella herida. Fue durante ese periodo caótico que algo extraordinario sucedió. Roberto necesitaba documentos antiguos para un refinanciamiento de la casa, y pidió que Elena buscara los certificados de nacimiento de todos. Fue al armario donde guardaba los papeles importantes y comenzó a revisar las carpetas. Certificado de Marina, certificado de Lucas,
certificado de matrimonio, documentos del auto, y entonces, en el fondo de una carpeta antigua, encontró algo que la dejó paralizada. Era un certificado de nacimiento antiguo de Roberto, pero no era un certificado común, era una segunda copia, solicitada muchos años atrás, y tenía una observación oficial, adoptado a los 3 meses de edad. Padres biológicos desconocidos. Adoptantes: Jorge Silva y Carmen Silva. Elena se sentó en el piso, con el papel temblando en sus manos. Roberto era adoptado. En 18 años de matrimonio, nunca le había contado eso. Escuchó la puerta principal abrirse. Roberto estaba llegando del trabajo. Con las piernas temblorosas, Elena bajó las escaleras, sosteniendo el certificado. Roberto, necesitamos conversar. Él ni siquiera la miró. No tengo nada que hablar contigo. Eres adoptado, Elena dijo. Y aquellas palabras hicieron que Roberto se congelara en medio de la sala. Me acusaste de mentir, pero tú también escondiste esto de mí. Roberto se giró lentamente, y había algo peligroso en sus ojos. Eso no es de tu incumbencia. ¿Cómo no? Me juzgaste por haber dado a mi hijo en adopción. Pero tú mismo fuiste adoptado. Entiendes mejor que nadie. No entiendo nada, Roberto gritó. Algo raro en él. Mis padres me contaron cuando tenía 7 años. 7 años. ¿Y sabes qué sentí? Que no era de ellos de verdad. Que era de segunda categoría. Que había algo malo en mí. Elena se acercó, pero Roberto retrocedió. ¿Por eso nunca me contaste?, preguntó suavemente. Porque es una herida que nunca cicatriza, y tú abriste esa herida nuevamente cuando trajiste a ese Gabriel a nuestras vidas. Roberto, mis padres murieron sin decirme nunca quiénes eran mis padres biológicos. Intenté buscar cuando tenía 25 años. Gasté dinero, tiempo, energía, y no encontré nada, nada. Estaba temblando ahora, y entonces vienes tú, con tu hijo que te buscó y te perdonó, como si fuera un maldito cuento de hadas. Y yo sigo aquí, sin saber de dónde vine, quién me abandonó. ¿Por qué? Se desplomó en el sofá, cubriendo el rostro con las manos, y por primera vez en 18 años, Elena vio a su marido llorar. Se sentó a su lado, tocó su hombro con vacilación. Tal vez podamos buscar juntos. Tal vez Gabriel pueda ayudar. Pasó por todo el proceso legal de búsqueda. ¿Por qué querría su ayuda? Roberto respondió con amargura. ¿Por qué? Son iguales. Ambos fueron dados en adopción. Ambos cargan ese dolor. Tal vez juntos puedan. No, Roberto se levantó. No quiero conocer a ese chico. No quiero construir ese puente. Solo quiero volver a como eran las cosas antes. Pero las cosas nunca podrían volver a ser como antes. 3 días después, cuando Elena estaba preparando el desayuno, su celular sonó. Era Marcia, y había pánico en su voz. Elena, necesitas venir al hospital, rápido. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué pasó? Es Gabriel. Tuvo un accidente de auto. Está en la UCI. Es grave. Elena dejó caer todo y corrió al auto. Condujo hasta el hospital S.O. Lucas, irónicamente el mismo hospital donde había dado a luz a Gabriel 28 años atrás, con lágrimas rodando por su rostro y las manos temblando en el volante. Cuando llegó a la sala de espera de la UCI, encontró a Marcia y Jo abrazados, ambos llorando. ¿Cómo está?, Elena preguntó, sosteniendo los hombros de Marcia. Traumatismo craneal severo, hemorragia interna. Los médicos dijeron que las próximas 24 horas son críticas. Marcia miró a Elena con ojos rojos e hinchados. Puede no sobrevivir. El mundo de Elena se desmoronó. Acababa de encontrarlo. Apenas había comenzado a conocerlo. No podía perderlo ahora. No así, no de nuevo. Las horas se arrastraban. Médicos entraban y salían, siempre con expresiones graves. Uno de ellos explicó que Gabriel necesitaba cirugía urgente, pero había perdido mucha sangre. Necesita transfusión. Su tipo de sangre es barrio negativo. Un tipo raro. El banco de sangre del hospital tiene stock bajo. ¿Puedo donar?
Elena dijo inmediatamente: soy su madre, nuestra sangre debe ser compatible. Hicieron la prueba rápidamente, pero cuando el resultado volvió, la enfermera frunció el ceño. Señora, su tipo de sangre es O positivo, no es compatible con su hijo. ¿Pero cómo? Elena estaba confundida. Soy su madre. A veces los tipos de sangre pueden ser diferentes entre padres e hijos, dependiendo del padre biológico también. La enfermera explicó. Marcia se acercó. Yo también intenté donar. Soy barrio positivo, casi compatible. Pero no sirve. ¿Hijo O? Elena preguntó. O negativo. Tampoco. Elena se sentó, desesperada, y entonces tuvo una idea que parecía absurda, pero que de alguna forma tenía sentido. Marcia, ¿tienes el teléfono del hospital donde Gabriel nació? ¿Los registros completos de la adopción? Tengo. ¿Por qué? Necesito ver algo. Marcia sacó los documentos de la cartera. Siempre los llevaba desde que Gabriel había comenzado la búsqueda. Elena los hojeó rápidamente hasta encontrar lo que buscaba. Fecha de nacimiento de Gabriel, 15 de junio de 1997. Hospital, S.O. Lucas. Tomó su celular y llamó a Roberto, quien contestó con voz irritada. ¿Qué quieres? Elena, Roberto, necesito que me digas algo. ¿Cuándo naciste? Día, mes y año. ¿Por qué diablos quieres saber eso ahora? Por favor, Roberto, es importante. Es sobre Gabriel. Está en el hospital. Puede morir. Hubo una pausa. Junio de 1997, día 15. ¿Por qué? El teléfono cayó de la mano de Elena. Misma fecha, mismo hospital. Con las manos temblando violentamente, tomó nuevamente el certificado de nacimiento de Roberto que había encontrado días atrás. Leyó cada línea, cada detalle. Hospital de nacimiento, S.O. Lucas. Fecha 15 de junio de 1997, hora a las 2:35 de la tarde. Miró el certificado de Gabriel. Hospital, S.O. Lucas. Fecha 15 de junio de 1997, hora a las 2:22 de la tarde. Solo 13 minutos de diferencia. No es posible. Elena susurró, pero entonces los recuerdos comenzaron a volver. Aquel día en el hospital, el trabajo de parto que duró horas, la extenuación extrema, los gritos que escuchaba de otras salas, y entonces una enfermera diciendo algo a lo que no había prestado atención en ese momento porque estaba tan perdida en su propio dolor. Hoy está lleno de gemelos aquí. Tercer par que nace hoy. Gemelos. Elena se levantó tan rápidamente que casi cayó. Corrió hasta el mostrador de recepción del hospital. Necesito hablar con alguien de registros. Urgente, es cuestión de vida o muerte. Tomó 2 horas, mucha burocracia, y la ayuda de un médico amigo de Joo. Pero finalmente consiguieron acceso a los archivos de 1997, y allí estaba, mismo día, mismo hospital. 2 bebés nacidos con minutos de diferencia, ambos del sexo masculino, ambos dados en adopción, pero había un error en los registros. Los bebés habían sido registrados con la misma información, excepto los nombres de los adoptantes. Elena leyó aquello 3, 4, 5 veces, sin poder creer. Gabriel y Roberto no eran solo 2 bebés adoptados el mismo día, eran hermanos, gemelos. Y ella era madre biológica de ambos. Había dado a luz gemelos y ni siquiera lo sabía. Había dejado a ambos en adopción, y 28 años después, sin saberlo, se había casado con uno de ellos. Las implicaciones la golpearon como un tsunami. Marina y Lucas no eran sus únicos hijos con Roberto. Roberto era su hijo. Ella había tenido hijos con su propio hijo. Era incesto involuntario. Con dedos temblorosos, verificó más documentos y encontró una anotación médica antigua: madre internada para parto gemelar. Primer bebé nacido a las 2:22 de la tarde. Segundo bebé nacido a las 2:35 de la tarde. Ambos saludables. Madre solicitó adopción inmediata. Era ella. Había tenido gemelos.
Había dado a luz a Gabriel y otro bebé, un bebé que había sido adoptado por Jorge y Carmen Silva. El bebé era Roberto. Elena se sentó en el piso del pasillo del hospital, abrazó sus rodillas y comenzó a gritar. Marcia y Jo corrieron hasta Elena, intentando entender qué estaba sucediendo. Entre sollozos, Elena contó la verdad imposible que había descubierto. Roberto es mi hijo, Gabriel es mi hijo, son gemelos. Di a luz gemelos y no lo sabía. Miró a Marcia con ojos abiertos de horror. Y me casé con uno de ellos. Tuve hijos con mi propio hijo. Marcia cubrió la boca con las manos, palideciendo. No, susurró, esto no puede ser verdad. Pero los documentos no mentían. Jo tomó el celular inmediatamente. Necesitamos un abogado y un genetista. Ahora, en las horas siguientes, mientras Gabriel luchaba por su vida en la UCI, una investigación frenética tuvo lugar. Llamaron al hospital, exigieron todos los registros de 1997, convocaron funcionarios antiguos que aún trabajaban allí, y lentamente, la verdad completa emergió. El 15 de junio de 1997, Elena había entrado en trabajo de parto pensando que estaba embarazada de un bebé. Las ecografías durante el embarazo, escasas porque no tenía dinero para control prenatal adecuado, no habían detectado al segundo bebé. Cuando el primer bebé nació, Gabriel, los médicos se dieron cuenta de que aún había otro, pero Elena estaba tan exhausta, en tanto sufrimiento físico y emocional, que apenas registró lo que estaba sucediendo. 13 minutos después, el segundo bebé nació, Roberto. Una enfermera colocó a los dos bebés juntos por un breve momento, pero Elena estaba semiconsciente, perdiendo sangre, y no los vio bien. Cuando despertó completamente, horas después, mencionaron que había tenido gemelos, pero Elena, en su condición mental devastada, bloqueó aquella información. Su mente simplemente no pudo procesar. En los formularios de adopción, firmó aceptando dar al niño en adopción, pero los documentos legales deberían especificar niños en plural. Hubo negligencia médica, hubo falla burocrática, hubo un sistema sobrecargado cometiendo errores, y dos familias diferentes adoptaron a los gemelos, sin saber que estaban separando hermanos. Marcia y Jo tomaron a Gabriel con 5 días de vida. Jorge y Carmen Silva tomaron a Roberto con 3 meses, después de que pasara por problemas de salud que retrasaron la adopción. Y 28 años después, en una coincidencia que parecía imposible pero era dolorosamente real, Elena se había casado con Roberto sin que ninguno de los dos supiera de la conexión. ¿Cómo pudo pasar esto? Elena repetía, balanceándose de un lado a otro. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo sentí? Un psicólogo llamado para ayudar explicó sobre trauma, bloqueo de memoria, mecanismos de defensa psicológicos, pero ninguna explicación científica hacía aquello menos devastador. Y había un problema aún mayor: Marina y Lucas. Si Roberto era hijo de Elena, y tuvieron hijos juntos, eso significaba incesto involuntario. Sus niños eran fruto de una relación consanguínea que ninguno de los dos sabía que existía. Los niños, Elena susurró, Marina y Lucas, ¿están bien, genéticamente? ¿Están bien? El médico genetista convocado examinó los registros médicos de Marina y Lucas. Aparentemente, sí, ambos son saludables, sin anomalías genéticas detectables. Tuvieron suerte, pero necesitarán seguimiento genético regular. Suerte, qué palabra cruel en aquel contexto. Elena necesitaba contarle a Roberto, pero ¿cómo? ¿Cómo le dices a tu marido que es tu hijo? ¿Que su matrimonio es una imposibilidad biológica y legal? ¿Que vivieron una mentira durante casi 2 décadas? Llamó, pero las palabras no salieron. Solo lloró en el teléfono hasta que Roberto colgó, frustrado. Fue Marcia quien finalmente actuó. Voy a buscarlo, lo traeré aquí. Necesita saber. Y Gabriel necesita sangre. Roberto tiene que ser compatible si son gemelos. Cuando Roberto llegó al hospital 1 hora después, estaba irritado, confuso,
cansado de todo aquel drama, que es tan urgente que no podía esperar hasta, y entonces vio a Elena sentada en el piso del pasillo, rodeada de documentos antiguos, con el rostro destruido de tanto llorar. Vio a Marcia y Joe con expresiones sombrías, y algo dentro de él se tensó. ¿Qué pasó? Elena se levantó con dificultad, sosteniendo los papeles. Roberto, necesito contarte algo que va a cambiar todo, y necesito que me escuches hasta el final antes de reaccionar. Y entonces le contó todo, el embarazo gemelar que no sabía que existía, los 2 bebés, las 2 adopciones, la coincidencia imposible de haberse encontrado 26 años después, el matrimonio, Marina y Lucas, toda la verdad horrible e imposible. Roberto escuchó en silencio absoluto, su rostro poniéndose progresivamente más pálido. Cuando Elena terminó, se quedó parado, inmóvil, como una estatua. ¿Estás diciendo? Roberto comenzó con voz estrangulada. ¿Que soy tu hijo? Ciro, ¿que ese hombre en la UCI es mi hermano gemelo? Ciro, ¿que Marina y Lucas son? ¿Que ellos son? Son tus sobrinos y tus hijos al mismo tiempo. Son mis nietos y mis hijos. Roberto se giró y vomitó en el basurero del pasillo. Cuando terminó, se apoyó en la pared, se deslizó hasta sentarse en el piso, y comenzó a reír, una risa histérica, sin alegría, de alguien cuya realidad entera se había desintegrado. Esto es locura, dijo entre las risas. Esto no puede ser real, no puede, los documentos no mienten. Joe dijo gentilmente, mostrando los certificados. Roberto leyó, releyó, y entonces algo cambió en su rostro. Necesitan sangre, dijo. De repente, dijiste que Gabriel necesita sangre barrio negativo. Sí, Marcia confirmó, soy barrio negativo. Roberto se levantó. Si es mi hermano, mi sangre debe ser compatible. ¿Dónde dono? Roberto, estás en shock. Tal vez deberías. ¿Dónde dono? Gritó. Y había desesperación en aquella voz. Un hombre está muriendo, un hombre que es mi hermano, aparentemente, y puedo salvarlo. Entonces, ¿dónde diablos dono? Llevaron a Roberto a la sala de recolección, extrajeron sangre suficiente para la cirugía de Gabriel, y mientras la sangre de Roberto fluía hacia las bolsas plásticas, se quedó mirando el techo, lágrimas silenciosas rodando por los lados de su rostro. La cirugía de Gabriel duró 7 horas. Todos se quedaron en la sala de espera. Elena, Roberto, quien se negó a irse, Marcia, Joe, no conversaban, solo existían en el mismo espacio, unidos por lo imposible. Cuando el cirujano finalmente salió, a las 4 de la mañana, estaba exhausto pero sonriendo. Va a sobrevivir. La cirugía fue exitosa, la transfusión llegó a tiempo, va a necesitar meses de recuperación, pero va a vivir. Marcia se desplomó en los brazos de Joe, llorando de alivio. Elena cubrió el rostro con las manos, sollozando. Roberto solo asintió y salió del hospital caminando hacia el estacionamiento. Elena corrió tras él. Roberto, espera, necesitamos conversar sobre. No, se detuvo. Pero Roberto solo asintió y salió del hospital caminando hacia el estacionamiento. Elena corrió tras él. Roberto, espera, necesitamos conversar sobre. No, se detuvo. Pero no se giró. No ahora, no, no puedo procesar esto ahora. Estamos casados desde hace 18 años. Tenemos hijos. Necesitamos descubrir qué hacer. ¿Qué hacer? Roberto finalmente se giró. Y había dolor crudo en sus ojos. Nuestro matrimonio es ilegal, es inmoral, no importa que no lo supiéramos, no importa que fuera imposible saber. El hecho permanece. Marina y Lucas son frutos de incesto. No digas esa palabra. Elena suplicó, ¿por qué? Es la verdad, y por más que duela, necesitamos mirarla. Roberto caminó hasta el auto. Necesito tiempo para pensar, para procesar. No intentes contactarme. Entró al auto y se fue,
dejando a Elena sola en el estacionamiento frío del hospital a las 4:30 de la mañana. 3 meses después, Gabriel había recibido el alta del hospital y estaba en recuperación física y emocional en la casa de Marcia y Joe. La historia completa había filtrado algún funcionario del hospital había hablado con la prensa y se convirtió en sensación nacional. Madre e hijo se casan sin saber, decían los titulares sensacionalistas. Elena había perdido a todos sus amigos. Los vecinos la evitaban. Ya no podía salir de casa sin ser acosada por reporteros. Roberto se había mudado a un apartamento. Había iniciado solicitud de anulación del matrimonio basado en fraude, aunque no había culpa de ninguna de las partes. Los abogados decían que era un caso sin precedentes legales. Marina estaba haciendo terapia intensiva, intentando procesar que sus padres eran madre e hijo, que ella era genéticamente resultado de una relación imposible. Lucas había abandonado la universidad y se negaba a salir de su habitación. Todo se había derrumbado, pero entonces, algo inesperado sucedió. Fue Gabriel quien tomó la iniciativa. Aún en silla de ruedas, en recuperación de la cirugía, pidió que Marcia organizara un encuentro. Todos, Elena, Roberto, Marina, Lucas, en la casa de Marcia y Joe. ¿Por qué? Elena preguntó cuando Marcia la llamó. Ellos me odian. Roberto apenas puede mirarme, porque son familia, y las familias se curan juntas o se destruyen juntas. La voz de Marcia era firme. Domingo, 3 de la tarde. Estén aquí. El domingo. Elena llegó primero, nerviosa, mordiéndose las uñas. Roberto llegó 20 minutos después, evitando mirarla. Marina vino con Lucas, ambos pálidos y delgados. Gabriel estaba en la sala, aún en la silla de ruedas, pero estaba sonriendo. Gracias por venir, dijo cuando todos se sentaron. Sé que no es fácil, pero necesitaba que escucharan algo. Respiró profundo. Pasé 3 meses pensando sobre todo esto, y me di cuenta de algo importante. Ninguno de nosotros eligió esto. Ninguno de nosotros sabía. Fue una combinación trágica de errores, negligencias y coincidencias imposibles. Pero lo hecho no puede deshacerse. Eso no cambia el hecho de que está mal. Roberto dijo amargamente. Correcto, está mal. Biológicamente, está mal legalmente, es tabú socialmente. Gabriel concordó, pero ustedes se amaban cuando no sabían. Roberto, ¿amabas a Elena cuando te casaste con ella? Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Amaba, finalmente admitió en voz baja. ¿Y tú, Elena, amabas a Roberto? Aún lo amo. Elena susurró, mirando a su exmarido, incluso sabiendo todo, aún lo amo. Marina comenzó a llorar. ¿Cómo pueden decir eso? Es asqueroso, es humano. Gabriel corrigió, gentilmente. Los sentimientos no cambian solo porque descubrimos verdades inconvenientes. Marina, Lucas, ustedes existen, están aquí, y por más traumático que sea descubrir las circunstancias de su nacimiento, ustedes son personas reales con vidas reales. Eso no cambia. ¿Pero qué vamos a hacer? Lucas preguntó, hablando por primera vez. ¿Cómo seguimos adelante? Juntos, Joe respondió, entrando en la conversación. Descubren juntos, con terapia, con tiempo, con compasión por ustedes mismos y por los demás. El matrimonio va a ser anulado, Roberto dijo. Ya está en proceso. Pero Elena, yo no quiero odiarte. No tuviste la culpa, ni tú. Elena respondió. Y Marina y Lucas. Gabriel continuó. Ustedes no son frutos de algo malo, son frutos de amor. Amor que sucedió sin saber las circunstancias, pero amor de todas formas. Marcia comenzó a servir café y pastel, y lentamente, muy lentamente, la conversación fue haciéndose menos tensa. Hablaron sobre ADN, sobre terapia, genética preventiva, sobre cómo explicar a futuras parejas románticas aquella historia imposible. Pero entonces Roberto hizo una pregunta que nadie había considerado. Elena, ¿recuerdas algo del parto? ¿Algo sobre tener gemelos?
Elena cerró los ojos, intentando forzar los recuerdos bloqueados a volver. Recuerdo dolor, mucho dolor, y recuerdo alto. Espera, abrió los ojos. Recuerdo a una enfermera diciendo algo sobre uno más, y después todo se volvió oscuro. Cuando desperté, horas después, alguien mencionó gemelos, pero pensé que estaba delirando. No podía creerlo. Mi cerebro simplemente borró esa información. Trauma psicológico, Marcia explicó. La mente se protege bloqueando memorias insoportables. Y el hospital cometió negligencia al no garantizar que entendieras completamente lo que estabas firmando. Joe añadió. Hay base para demanda. No quiero demandar a nadie. Elena dijo cansada. Solo quiero encontrar una manera de que todos podamos vivir con esto. Y lentamente, comenzaron a encontrarla. Un año después la vida no volvió a la normalidad. ¿Cómo podría? Pero encontró un nuevo equilibrio. El matrimonio de Elena y Roberto fue legalmente anulado. Vendieron la casa y compraron apartamentos en edificios cercanos, para facilitar el cuidado de Marina y Lucas. Marina decidió estudiar psicología, especializada en traumas y terapia familiar. La propia experiencia la había motivado a ayudar a otros. Lucas volvió a ingeniería y estaba saliendo con una chica que conocía toda la historia y lo aceptaba de todas formas. Roberto y Gabriel desarrollaron una relación de hermanos. Veían partidos de fútbol juntos, conversaban sobre la infancia que no compartieron, sanaban juntos las heridas de haber sido separados al nacer. Elena estaba en terapia intensiva, procesando décadas de trauma reprimido, pero también estaba creando una fundación para ayudar a madres solteras embarazadas, para que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que ella pasó, y Marcia se convirtió en la matriarca de todos, organizando almuerzos mensuales donde todos Elena, Roberto, Gabriel, Marina, Lucas y Joe se reunían. Era extraño, era incómodo a veces, pero era familia. En uno de esos almuerzos, Gabriel anunció que estaba comprometido. Su novia, Beatriz, conocía toda la historia y tenía el coraje de entrar en aquella familia compleja. Quería que todos ustedes estuvieran en la boda, Gabriel dijo, mirando alrededor de la mesa. Todos, ¿por qué? Son mi familia, toda ella, desordenada, complicada, imposible a veces, pero mía. Fue Elena quien se levantó y lo abrazó primero, después Roberto, después Marina y Lucas, sus hermanos sobrinos, y Marcia y Joe, que nunca dejaron de ser sus verdaderos padres. Aquella noche, cuando todos ya se habían ido, Elena se quedó sentada en el sofá de su apartamento pequeño, mirando una foto de toda la familia junta en el último almuerzo. Había abandonado a 2 bebés 29 años atrás, creyendo que les estaba dando una mejor oportunidad. Había vivido con la culpa por casi 3 décadas. Había, sin saberlo, se había casado con uno de ellos. Había criado hijos que eran genéticamente imposibles. Era una historia que nadie creería, una coincidencia tan absurda que parecía guión de telenovela, pero era real, era su vida, y extrañamente, a pesar de todo el dolor, de todo el trauma, de toda la confusión, no estaba sola. Por primera vez en su vida, Elena tenía una familia de verdad, no una familia tradicional, no una familia que las personas entenderían, pero una familia unida por lo imposible, fortalecida por la adversidad. El teléfono sonó, era Roberto. Hola, dijo, y su voz era cuidadosa, solo llamando para saber si estás bien. Estoy bien, Elena respondió. ¿Tú? Sí, Gabriel me invitó a ser su padrino. Dije que sí. Eso es bueno, eso es muy bueno. Se quedaron en silencio por un momento. Elena, sí, te perdono, y me perdono también, no fue culpa nuestra. Elena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio. Gracias, gracias. Cuando colgó, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada abajo. La vida no le había dado lo que prometió, le había dado algo mucho más complicado, mucho más doloroso, mucho más imposible, pero también le había dado redención.
sanación, y una familia que, a pesar de todo, eligió quedarse junta. A veces la vida nos coloca en situaciones imposibles. A veces las elecciones que hacemos con las mejores intenciones llevan a consecuencias que nunca podríamos prever. A veces la verdad es más extraña que la ficción, pero si hay algo que esta historia enseña es que familia no es solo biología, no es solo sangre, no es solo ADN. Familia es elección, es perdón, es aceptar lo imposible y encontrar un camino juntos. Elena tuvo que aprender esto de la manera más difícil posible, pero al final, encontró algo que había buscado toda su vida: pertenencia. Pero antes de que sepas cómo todo esto fue resuelto legalmente y emocionalmente, si estás emocionado con esta historia de redención imposible, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que va a tocar tu corazón. Y en los comentarios, responde: ¿serías capaz de perdonar a alguien por un error del pasado? ¿O hay cosas imperdonables? Ahora vamos a continuar y descubrir qué pasó en los meses siguientes.